Víctor Gyökeres puede convertirse en una de las oportunidades más inesperadas del mercado para el Barcelona. Y lo más curioso de esta historia es que la puerta podría abrirla precisamente Julián Álvarez, uno de los delanteros que más gustan alrededor del Barça. Si el Arsenal consigue al argentino, Deco debería mirar inmediatamente qué sucede con Gyökeres, porque ahí puede aparecer una oportunidad que hoy parece imposible. Soy Santos, del culé, y antes de continuar quiero dejar algo muy claro. No estoy diciendo que exista una negociación entre el Barcelona y el Arsenal por Gyökeres. Estamos analizando una posibilidad de mercado a partir de varios movimientos que pueden terminar conectándose. Y personalmente, es una posibilidad que me gusta muchísimo. Porque estamos hablando de un delantero que hace apenas 2 temporadas parecía una auténtica máquina de hacer goles. El Arsenal pagó alrededor de 63,5 millones de euros fijos al Sporting, con variables que podían elevar considerablemente la operación. No hicieron semejante inversión por casualidad. Gyökeres había marcado 97 goles en 102 partidos con el Sporting. Una barbaridad. Potencia, velocidad, definición, agresividad atacando espacios. Durante su etapa en Portugal llegó a parecer prácticamente imparable. Después llegó Inglaterra. Y evidentemente todo cambió. La Premier League tiene otra exigencia, otro ritmo y defensas mucho más difíciles de castigar. Gyökeres no consiguió reproducir aquellos números monstruosos del Sporting. Pero cuidado con decir que fracasó. Porque tampoco es verdad. Terminó su primera temporada en el Arsenal con más de 20 goles entre todas las competiciones. ¿Fue el Gyökeres de Portugal? No. ¿Fue un desastre? Tampoco. Y precisamente esa diferencia entre expectativa y rendimiento es lo que puede terminar creando una oportunidad. Porque ahora aparece otro nombre. Julián Álvarez. Las últimas informaciones han colocado al Arsenal alrededor del delantero argentino. Y si finalmente los ingleses realizan otra inversión gigantesca para incorporar a Julián, inevitablemente tendremos que preguntarnos qué ocurre con los demás atacantes. Especialmente con Gyökeres. No estoy diciendo que el Arsenal vaya a venderlo. No estoy diciendo que Arteta ya no lo quiera. Pero si llega otro delantero de semejante categoría, las jerarquías pueden cambiar. Y ahí Deco tiene que estar atento. Porque el Barcelona necesita un 9. Necesita goles. Necesita presencia dentro del área. Pero también necesita algo que para mí es fundamental. Un delantero que ofrezca características diferentes a las que ya existen alrededor de Lamine Yamal y Pedri. Y aquí Gyökeres empieza a gustarme todavía más. Mide alrededor de 1,89, es físicamente potentísimo y puede fijar centrales. Pero cometeríamos un error enorme si pensáramos que estamos hablando simplemente de un delantero grande esperando centros dentro del área. Gyökeres corre. Ataca la profundidad. Puede recibir y conducir. Tiene potencia para superar defensores cuando encuentra metros. Y sobre todo tiene una obsesión que me encanta en un delantero. Atacar la portería. Ahora imagina eso en el Barcelona. Lamine recibe por la derecha. Levanta la cabeza. El lateral rival está preocupado por el 1 contra 1. El central empieza a acercarse para realizar la cobertura. ¿Y qué necesitas en ese momento? Un delantero que interprete inmediatamente el espacio que acaba de aparecer. Ahí quiero a Gyökeres. No quiero que venga constantemente a pedir el balón al pie donde ya tenemos jugadores extraordinarios. Quiero que amenace. Que obligue al central a retroceder. Que ataque el espacio entre central y lateral. Que convierta un pase de Pedri en una situación de gol. Y aquí aparece precisamente una de las características que más me interesan pensando en Lamine Yamal. La amenaza en profundidad. Cuanto más peligroso sea el delantero atacando las espaldas de la defensa, más difícil será para el rival concentrar jugadores sobre Lamine. Si el central abandona su zona para ayudar contra Lamine, Gyökeres puede atacar ese espacio. Si no abandona, Lamine puede tener más libertad para enfrentarse al lateral. Eso es complementariedad. No necesitas juntar 11 jugadores que quieran hacer exactamente lo mismo. Necesitas futbolistas cuyas características hagan mejores a los demás. Y por eso esta posibilidad me interesa muchísimo más que simplemente mirar cuántos goles hizo Gyökeres la temporada pasada. Pero ahora tenemos que hablar de la parte incómoda. El dinero. Porque si alguien piensa que el Barcelona puede llamar mañana al Arsenal y comprar a Gyökeres por 30 millones, yo no lo veo. El Arsenal invirtió muchísimo dinero. El jugador tiene contrato largo. Y no existe ninguna obligación de vender. Por eso para mí la operación solamente empieza a resultar realmente atractiva si cambia la fórmula. Y aquí aparece una posibilidad que Deco debería intentar explorar si realmente se abre la puerta. Cesión con opción de compra. Eso sí cambia todo.
El Barcelona recibe un delantero de 28 años, en plena madurez futbolística, con experiencia en Portugal, Inglaterra y competiciones europeas. Gyökeres tiene la oportunidad de recuperar protagonismo en un proyecto enorme. Y el Barça evita colocar inmediatamente 60 o 70 millones encima de la mesa sin saber cómo responderá el jugador al fútbol de Flick. Primero lo pruebas. Primero ves cómo conecta con Lamine. Cómo juega con Pedri. Cómo responde en la liga. Cómo soporta la presión del Barcelona. Y después decides. Eso sí me parece una oportunidad. Pero todavía queda una pregunta mucho más complicada. Porque si Julián Álvarez continúa siendo una posibilidad para el Barça, tenemos que decidir qué queremos realmente. ¿Esperar por Julián? ¿O aprovechar inmediatamente la oportunidad si Gyökeres queda disponible? Y cuidado. Porque mi respuesta no es tan evidente como puede parecer. Si mañana me preguntan quién sería mi primera opción para el ataque del Barcelona entre Julián Álvarez y Víctor Gyökeres, no voy a esconderme. Julián me encanta. Tiene calidad, movilidad, gol, experiencia al máximo nivel y unas características fantásticas para el Barcelona. Pero el mercado no funciona preguntando solamente qué jugador te gusta más. También tienes que preguntar: ¿cuánto cuesta? ¿Está disponible? ¿Qué condiciones exige su club? ¿Y cuánto tiempo puedes esperar? Ahí Gyökeres puede cambiar completamente la conversación. Porque imaginemos este escenario. El Arsenal acelera por Julián Álvarez. Consigue convencer al Atlético. El argentino termina en Londres. Para el Barcelona sería una mala noticia si realmente quería al jugador. Perfecto. Pero después de lamentarte durante 5 minutos, tienes que levantar la cabeza y mirar qué acaba de ocurrir en el Arsenal. Porque quizá ese movimiento haya creado una oportunidad. Víctor Gyökeres. Y ahí yo llamaría. No para ofrecer 70 millones. No para entrar en otra operación económicamente absurda. Llamaría para preguntar: ¿cuál será ahora vuestra situación con Gyökeres? ¿Continúa siendo absolutamente intocable? ¿Estudiarían una cesión? ¿Aceptarían una opción de compra? ¿Existe alguna fórmula? Eso es trabajar el mercado. No enamorarte solamente de un nombre. Buscar las consecuencias de los movimientos de los demás. Y si el Arsenal abre una puerta para una cesión con opción de compra, personalmente creo que Deco debería entrar. Porque el riesgo cambia muchísimo. Supongamos que Gyökeres llega cedido. Tiene una temporada para demostrar si realmente encaja. Si marca goles, conecta con Lamine, entiende a Pedri y funciona con Flick, entonces el Barça puede plantearse ejecutar la compra. Si no funciona, regresa al Arsenal. Evidentemente habría salarios, coste de cesión y condiciones que negociar. No existe una operación gratis. Pero el riesgo sería muchísimo menor que realizar inmediatamente una inversión gigantesca. Y además existe el factor Hansi Flick. Flick necesita alternativas. Porque una temporada no se juega siempre de la misma manera. Habrá rivales encerrados. Habrá partidos en los que necesites atacar el área constantemente. Habrá eliminatorias en las que el Barcelona tendrá espacios. Y habrá encuentros en los que necesitarás un delantero capaz de ganar un duelo físico contra un central. Gyökeres te ofrece herramientas diferentes. Y para mí eso tiene muchísimo valor. Porque muchas veces el problema no es que tu plan A sea malo. El problema es no tener plan B. Imagínate un partido de Champions. Minuto 70. El Barça necesita un gol. El rival está defendiendo más atrás. Lamine recibe constantemente con 2 jugadores encima. Pedri busca espacios que prácticamente no existen. Entonces necesitas alguien que empuje a los centrales. Que ataque el primer palo. Que vaya al segundo. Que pueda ganar físicamente dentro del área. Gyökeres puede darte eso. Pero también puede darte algo completamente diferente cuando el partido está abierto. Espacio por delante. Carrera. Potencia. Transición. Por eso me gusta. Ahora bien, tampoco quiero convertirlo en el delantero perfecto. No existe. Gyökeres tendría que demostrar que puede adaptarse a un Barcelona donde muchas veces encontrará menos espacio que en otros equipos. Tendría que participar en ataques posicionales. Entender movimientos. Relacionarse rápidamente con futbolistas técnicamente extraordinarios. Y además llegaría con 28 años. Eso significa que no estamos hablando de una apuesta de futuro como un delantero de 20 o 21. Estaríamos fichando rendimiento. Por eso el precio importa todavía más. Si el Arsenal pide una cantidad gigantesca, yo me retiro. Si quiere recuperar prácticamente todo lo que pagó, no me interesa. Pero si las circunstancias crean una oportunidad,
Ahí cambia mi opinión. Y quiero insistir en algo. Oportunidad no significa jugador barato. Oportunidad significa conseguir un jugador de alto nivel en unas condiciones que normalmente no estarían disponibles. Hoy quizá Gyökeres no está disponible. Pero si mañana llega Julián Álvarez. Pregunta otra vez. Eso es exactamente lo que Deco debería hacer. Y entonces llegamos a mi conclusión. Si Julián Álvarez todavía es realmente accesible para el Barcelona en condiciones razonables, yo estudiaría esa posibilidad hasta el final. Pero si Julián termina en el Arsenal y ese movimiento abre la puerta para sacar a Gyökeres mediante una cesión con opción de compra, yo no perdería tiempo. Llamaría inmediatamente. Porque el Barcelona necesita un delantero. Gyökeres necesita demostrar que aquellos números extraordinarios del Sporting no fueron simplemente producto del fútbol portugués. Y Hansi Flick podría tener delante un delantero con hambre de recuperar protagonismo. A veces las mejores oportunidades del mercado no aparecen porque tú consigues exactamente el jugador que querías. Aparecen porque otro club hace un movimiento. Y deja una puerta abierta detrás. Y quizá eso sea exactamente lo que puede ocurrir aquí. El Arsenal se lleva a Julián. El Barça pierde una opción. Pero aparece Gyökeres. Y entonces la pregunta ya no sería: ¿por qué perdimos a Julián Álvarez? Sería: ¿podemos convertir esa derrota en una oportunidad? Yo, si existe una cesión con opción de compra, lo intentaría. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Traeríais a Víctor Gyökeres al Barcelona? ¿Creéis que puede formar una sociedad brutal con Lamine Yamal y Pedri? ¿Preferiríais esperar por Julián Álvarez? ¿Y cuánto pagaríais como máximo si finalmente existe una opción de compra? Os leo en los comentarios. Porque si el Arsenal realmente mueve el mercado, el Barcelona tiene que estar preparado para aprovechar la oportunidad que puede quedar libre. Y ahora haz clic en la noticia que aparece en pantalla, porque seguimos hablando de los movimientos que pueden cambiar el futuro del Barça.